Buenas, en este video vamos a explicar el análisis y evaluación del estado del conjunto pistón-biela a partir de los datos obtenidos en el presente taller. Bueno, para estas primeras mediciones nos indica que tenemos que medir el diámetro del extremo grande de la biela, que como podemos observar en la figura pertenece al lado A, y también nos indica medir el diámetro extremo pequeño de la biela, que en la figura podemos observarlo como el lado D. Bien, como podemos observar en el primer cuadro que nos indica la parte más grande de la biela, podemos observar que la diferencia más grande es de 0,4 que nos podemos encontrar en la primera biela, mientras que en las otras tres bielas la medida fue un dato normal. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la primera biela se encuentra fuera del rango establecido por el fabricante, y por lo tanto este componente no estaría cumpliendo con lo que se le requiere, ya que no estaría haciendo un correcto cierre o apertura de válvulas en la cámara de combustión. Este puede afectar en el funcionamiento o en el rendimiento del motor. Y por parte de las mediciones de los diámetros pequeños de la biela, todas las medidas se encuentran dentro del rango establecido, habiendo una diferencia mínima entre todas estas, por lo que no van a perjudicar ni siquiera el funcionamiento ni el rendimiento del motor. Antes de pasar al análisis de los datos de los diámetros del pasador, del pistón o bulón como se le desee llamar, un dato importante es saber que este componente también es uno de los que está más expuesto a sufrir un mayor desgaste, ya que este componente tiene que soportar toda la fuerza de la presión ejercida del cilindro, que es producto de la aceleración del vehículo. Entonces, como podemos observar en este cuadro, obtuvimos las medidas de los primeros tres pistones, de los cuales estos se encontraban dentro del rango permitido por el fabricante, pero con excepción del cuarto pistón, que observamos que tuvo un mayor nivel de desgaste, podemos concluir que este necesita un cambio de inmediato. De lo contrario, este va a repercutir y puede provocar fallas relacionadas con la velocidad del motor. Bien, para esta medición del diámetro del pistón fue un caso diferente al de los anteriores, ya que para este caso todos los datos obtenidos se encontraban dentro del rango establecido por el fabricante. Pero esto no quiere decir que los componentes de los que se habló anteriormente no deben ser cambiados. Esto es totalmente diferente. Si es que en caso alguno de nuestros pistones se hubiese encontrado fuera del rango establecido, hubiese provocado una mala compresión, lo que provocaría una deficiencia en el funcionamiento del motor, y lo que se debe hacer es reemplazar inmediatamente el pistón que se encuentre fuera del rango establecido. Esta medición del espacio libre del pistón al cilindro es muy importante y también se debe realizar con mucho cuidado, como podemos observar en la tabla de datos obtenidas a partir de las mediciones que se hicieron. Podemos decir que el primer pistón presenta una mayor diferencia de diámetros, por lo que es el más próximo a ser reemplazado. El procedimiento que se sigue para realizar las medidas de cada uno de los pistones se hace de manera muy cuidadosa, ya que si rayamos las paredes del cilindro o la falda del pistón, al momento de funcionar, por la fricción se van a desgastar o se pueden romper por el exceso de calor, y esto va a provocar que el motor pierda potencia. Para realizar las medidas del espacio lateral de los anillos se va a necesitar la ayuda de un calibrador de laminillas. Debemos saber también que esta medición se realiza con el fin de calcular el espacio libre, debido a que al estar en funcionamiento de desplazamiento del pistón, los anillos están en contacto con la camisa, generando fricción, y se generan también desgastes en los anillos u holgura en los anillos. Y de acuerdo a los datos obtenidos, podemos decir que se presentó un mayor nivel de desgaste de los anillos en el pistón número 3. Por lo que estos anillos deberían ser reemplazados inmediatamente, y estos se sacan con ayuda de un expansor de anillos. Bueno, ahora para medir la separación de los extremos del anillo y para verificar la luz existente, se realiza colocando los anillos de pistón en cada cilindro correspondiente a una altura por debajo de la cámara de combustión. De acuerdo a los datos obtenidos con respecto a los límites establecidos por el fabricante, en el caso del anillo superior del primer pistón muestra mucho espacio, hay mucho juego entre el anillo y la guía del anillo, por lo que este debe ser cambiado inmediatamente, mientras que los anillos del pistón número 2 y 3 se encuentran dentro del rango establecido, mientras que el pistón 4 presenta desgastes de los anillos, por lo que también debería ser reemplazado. Para esta medición debemos tener muy en cuenta que si los anillos tienen demasiada luz, la compresión se va a escapar por la parte de abajo, por lo tanto será muy difícil que el motor pueda arrancar, porque para esto se necesita una buena compresión. Bien, para terminar tenemos el análisis de la actividad del taller realizado. Pregunta número 1. Basado en las mediciones e inspecciones, determina el estado de cada uno de los elementos del conjunto pistón-biela. Bueno, de acuerdo a la inspección que se realizó a los 4 pistones del motor,
presentaban desgaste en los anillos y pérdida de propiedades en sus anillos o residuos de una mala combustión, como ya se dijo anteriormente. Además, en función a las mediciones, se encuentra dentro de los parámetros de mediciones que establece el fabricante para que los pistones cumplan los 4 tiempos del motor, pero con necesidad de un cambio, ya que no podrá aguantar mucho tiempo. Segunda pregunta, ¿cuáles son sus recomendaciones con los datos y observaciones encontradas en los elementos del conjunto pistón-biela? Bueno, para este caso mis recomendaciones son que con los datos y observaciones encontradas en los cilindros del monobloc son que se utilice camisas húmedas de mejor calidad, ya que este es un elemento importante en los cilindros del monobloc, ya que el pistón recorrerá y desgastará con el pasar del tiempo. Tercera pregunta, ¿cuáles son los peligros identificados durante el proceso de desarmado, medición y armado de los elementos del conjunto pistón-biela? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, los peligros identificados son el aceite derramado que pueden provocar caídas entre los compañeros y también el propio motor, que al momento de alzarlo hay que procurar bajar despacio y al momento de subirlo también, teniendo en cuenta la altura y lo que se encuentra alrededor del motor, ya sea nosotros mismos o componentes que conforman para presente laboratorio. Y las recomendaciones serían trabajar con muchos trapos para poder limpiar todo el derrame de aceite. O también podemos traer una bandeja y juntar todo el aceite. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los peligros identificados alrededor del ambiente de trabajo, ya sean físicos, químicos, biológicos, factores humanos o de gestión? Y menciona algunas alternativas de solución para eliminar o controlar el riesgo de las mismas. Los peligros identificados son las sillas, el motor, el aceite derramado y también la pluma hidráulica. Y las presentes recomendaciones serían para las sillas moverlas a un lugar donde nos permita realizar nuestro trabajo sin inconvenientes. Para el motor sería realizar con mucho cuidado los movimientos que realicemos cuando estemos cerca del motor. Las recomendaciones para el derrame de aceite sería que al momento que se caiga el aceite o se derrame, limpiarlo inmediatamente. Y la recomendación para la pluma hidráulica es que apenas sea usado, este debe ser colocado en un ambiente donde no vaya a dañar a nadie y también permita que trabajemos sin problemas.